¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Les habla Julio y Alisa Toro desde la ciudad de Medellín. Es una inmensa bendición de Dios poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Somos los pastores de la Iglesia La Casa. Bienvenidos. Caminaré por las aguas y
más, eres fiel. Dios es fiel, Él puede, es más grande, por siempre es firme estaré, pues solo Dios en el trono está. El Padre reveló el gran misterio de su corazón. Cuán grande es su amor, más profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó, ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, con su sangre me salvó. Jesús Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo, el Rey resucitó. Mi corazón te adora a Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora a Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios. Espíritu de Dios, el fuego que arde en mi interior, me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. Aviva ese roto corazón, cada día hasta el final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está. Espíritu Santo, haz en mí tu
cumplirás. Veré las nubes descender, tú volverás entronado como rey. Contigo, Dios, por siempre estaré. Qué bendición poder estar hoy con ustedes de nuevo, compartiendo la bendita y santa palabra de Dios. Hoy estamos viviendo tiempos de mucha reflexión, tiempos profundamente críticos. Y voy a hacer una lectura en la palabra de Dios para que indaguemos acerca de estos tiempos de crisis. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23, los versículos 24 en adelante nos dan una descripción extraordinaria de un hombre, un rey, un restaurador llamado Josías. La palabra de Dios en el versículo 25 del capítulo 23 de Segunda de Reyes declara: y no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después nació otro igual a él. ¿Puedes imaginarte semejante declaración? Lo que está diciendo el autor sagrado es que no hubo otro rey como él. En la historia de los reyes de Israel y específicamente de los reyes de Judá, este hombre fue singular y sobresaliente aún más allá que el rey David.
Este hombre se llamó Josías y nadie más se levantó después de él. Así que estudiar la vida de este hombre es muy significativo. Estudiar la vida de Josías nos invita a una seria reflexión. ¿Qué hizo este hombre que llamó tanto el corazón de Dios? Cuando estudiamos y somos investigadores de la palabra, encontramos que el libro de Reyes es un libro escrito proféticamente. Es decir, su visión, su perspectiva es profética, lo cual el autor sagrado nos está mostrando la relación de estos reyes con la palabra de Dios. Mientras que el libro de Crónicas es sacerdotal, nos está mostrando su relación con el templo y el ritual judío específicamente. Pero el enfoque del libro de Reyes es un enfoque profético. ¿Cuál fue la actitud de este hombre ante la palabra de Dios? Te invito a que estudies este hombre. Reflexiona, investiga e indaga en los principios y en la vida de este personaje llamado Josías. Hoy estamos viviendo un tiempo crítico, enormemente crítico. Hay crisis social, hay crisis familiar, hay crisis política, hay crisis de liderazgo, hay crisis espiritual, lo cual nos conduce a una realidad, nos conduce a una anarquía total. Es un tiempo de clamor donde solo anhelamos que venga el Rey de Gloria, el que traerá el reino perdurable. Nuestro anhelo, nuestra invocación es por un reinado justo, ¿verdad que sí? Cuando comenzamos a estudiar la vida de Josías, podemos ver algo muy interesante. Cuando él tenía solo 8 años, dice en el capítulo 22, comenzó a reinar. ¡Qué interesante! Pensemos, un niño de 8 años. Pero algo que me llama la atención fue que este hombre venía de un trasfondo, este niño. Su padre se llamó Amón y su abuelo Manasés. Por favor, estudia un poco de ellos. Se cree que su abuelo fue el hombre más perverso en la historia de los reyes y el reinado más largo. ¿Puedes imaginar lo que pudo dejar en Judá? El caos, la crisis, la descomposición social, la injusticia reinaba por doquier. El que clamaba por justicia era muerto. Aún se cree que el profeta Isaías fue aserrado por la mitad en el reino de Manasés, porque él se atrevió a profetizar, a declarar que el pueblo de Judá era semejante al pueblo de Gomorra y de Sodoma, y que sus líderes, sus gobernantes, eran como los príncipes de Sodoma. Era un mensaje que no era popular, por supuesto. Era un mensaje de conflicto y confrontación. Y este perverso rey, dicen las tradiciones judías, aserró al profeta Isaías por la mitad. Su padre Amón siguió sus pasos, pero el pueblo ya no aguantaba más. Era insoportable la corrupción y la maldad. Y este hombre fue asesinado en el 2º año de su reinado. Por lo tanto, el liderazgo tomó a este niño. Afortunadamente, había un tutor. Me gustan los tutores. Necesitamos hoy tutores, discipuladores, hombres de Dios que se atrevan, mujeres de Dios, a tomar en serio la palabra de Dios y la responsabilidad divina en un tiempo de caos. Necesitamos urgentemente hombres y mujeres de Dios capaces de ser firmes,
de vivir en convicción, de levantar en alto la palabra de Dios. El sumo sacerdote Hilcías, si tú vas a mirar, este nombre es muy interesante si lo rastreamos en las Escrituras. ¿Sabes quién fue Hilcías? El padre del profeta Jeremías. Dios estaba presente en esta situación. Dios no está ausente en las crisis. Y en las crisis se requieren profetas, tanto hombres como mujeres de Dios. No los charlatanes modernos, de los que hoy vemos saliendo en las redes profetizando alegüeñas, cosas que la gente quiere oír. No esos charlatanes. No, necesitamos profetas que en el secreto oigan la palabra de Dios, que en el secreto escuchen a Dios, que en el secreto hagan saber las palabras de Dios a los hombres. Esto es lo que necesitamos. Y Hilcías era un hombre de esos. Él tomó la tutoría del rey Josías. Si ese niño no hubiera sido intervenido por una mente como la del sacerdote Hilcías, el rey no hubiera sucumbido en el tiempo de Josías posiblemente. Pero este hombre de Dios, experto en el conocimiento, en el temor de Dios, tomó este niño y lo condujo y lo formó en el temor de Dios. Pues dice la palabra que a los 16 años comenzó a buscar al Señor. Imagínate esto. Así que esta tutoría, este discipulado tuvo efectos, tuvo fruto en la vida de este pequeño rey. A los 20 años comenzó a limpiar la tierra. ¡Qué reformador! Y a los 26 años tuvo un encuentro con el libro de la ley. Lee la vida del rey Josías, estúdialo y vas a mirar cómo una crisis puede ser respondida. Es en este contexto que nos encontramos. Hermanos, esto es tan importante lo que estamos hablando. Cuando seguimos estudiando un poco de este joven, observamos que en este tiempo la ley de Dios estaba en medio de las ruinas. La ley de Dios no tenía lugar en los tiempos de estos reyes paganos. La ley de Dios no tenía voz ni tenía voto. La ley de Dios no tenía hombres ni mujeres que reclamaran la santidad de ella. Era un tiempo terriblemente oscuro. La ley de Dios estaba perdida dentro de los escombros de la frialdad, dentro de los escombros del desinterés, dentro de los escombros de la religiosidad barata. La ley de Dios estaba escondida, ahogada, dentro de los escombros de la liviandad. Qué lamentable es lo que podemos observar. Por eso Dios en su misericordia preparó un hombre de esta categoría para detener un poco más el juicio de Dios que ya había sido declarado definitivamente. La condición era tan desastrosa que ni un arrepentimiento genuino nacional, lo cual no se logró, aún con lo que hizo este gran rey. El juicio de Dios por fin llegó al pueblo judío y fueron echados de su tierra. Hace unos 10 años atrás, el Señor me permitió entrar en una crisis. Era una crisis de frustración, una crisis ministerial. Pero sabes, allí Dios me quería. Me llevó a una situación de fracaso, a una situación crítica. Pero como está escrito, te llevaré al desierto y allí te hablaré. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde está la palabra? Es la pregunta. Dios me había prometido 28 años atrás que Él me enseñaría el valor de la palabra. Siendo muy joven, un día le reté al Señor
para que me hablara. Definitivamente yo no tenía una concepción de la bendita y santa palabra de Dios. Como un niño espiritual, solo quería que Dios me hablara. Y Dios me respondió. Me respondió diciendo que Él me iba a enseñar a oír su voz, la santidad de su voz, el carácter de su voz, la grandeza de su palabra. Pero primero tenía que enseñarme a oír mi propia voz, a oír la voz del mundo, a oír la voz del diablo. Así que tenía que aprender a oír lo que provenía de Él y lo que no provenía de Él. Y fue en su misericordia que Dios entonces, unos 26 años después, comenzaría a llevarme a esta experiencia. Te enseñaré el valor de mis palabras. Es algo maravilloso, pero no podía lograrlo sin antes llevarme a una crisis ministerial. Llegué a un tiempo que estaba totalmente cansado, totalmente derrotado, y era allí donde Dios me quería. Cuánto bendigo a Dios por lo que Él hace. Y en medio de semejante crisis y de un desierto espantoso, allí empezó a recuperar el sentido y el valor, la santidad de la verdad de Dios. ¿Sabes qué hice? Tomé la decisión de alejarme y apartarme del ministerio que yo había tenido por aproximadamente 27 años. Dios me permitió salir 2 años del ministerio y empezar a estudiar las Sagradas Escrituras, volver de nuevo al corazón de Dios, arrepentirme, llorar mis pecados, reevaluar mi condición, y mis ojos lentamente fueron abiertos y llegué a la conclusión que estaba muy similar al tiempo del rey Josías, que la palabra de Dios era ausente y que habíamos dado las espaldas a nuestro Dios. El pecado era grande, pero el arrepentimiento era profundo. Y fue así que tomé la decisión de no volver más a predicar, hasta que Dios pudiera enseñarme y así aprender lo que debía predicar. Y fueron tiempos maravillosos, tiempos de tratos profundos. Y ¿sabes qué fui aprendiendo? Que dentro de la iglesia son muy pocos los que aman la palabra de Dios. Son muy pocos los que valoran la palabra de Dios. Son muy pocos los que tienen presente la palabra de Dios. Son muy pocos los que se escudriñan ante la presencia de Dios, que inunda una religiosidad, y que, como en los días de Josías, el libro fue hallado en los escombros del mismo templo. Imagínate tal situación, los escombros del mismo templo. Por eso me pregunto, ¿dónde está la palabra de Dios en tu vida? Quiero preguntarte, ¿sabes cuánto significa Dios para tu vida? Tú podrás decir mucho, como dijere el joven religioso rico que se postró ante Jesús. Él creía que él estaba completo, pero estaba enceguecido por la religión, porque Jesús le mostró que él no amaba de corazón al Señor. Y esta es la realidad. Nuestro corazón ha de mostrar un verdadero amor hacia Dios al mostrar una reverencia absoluta por la palabra. Entonces yo te responderé, ¿sabes cuánto amas a Dios? Pregúntate, ¿cuánto amo? Y estoy comprometido con la palabra. Un día me cansé de predicar domingo tras domingo la palabra y de ver que las personas no respondían ante la palabra. Había una indiferencia. La palabra era ahogada en los escombros de la indiferencia. Era ahogada
en los escombros de la liviandad, del desinterés y de la religiosidad. Y consideré que era un gran pecado seguir en esta condición. Que la palabra de Dios tenía que caer en un corazón y que ese corazón puro, ese corazón sincero, ese corazón honesto, tenía que ser preparado, como dijera el profeta, hacer barbecho en vuestro corazón. Y esta es la invitación de hoy a la iglesia de Cristo. Estamos en una crisis nacional, en una crisis mundial. Quiero decirte un poco más de este joven. Su ternura hacia Dios, su reacción ante la palabra de Dios. Si leemos en el capítulo 22, versículo 8, dice la palabra que el rey, cuando tenía ya 24 años, recibió noticias. La casa de Dios estaba siendo restaurada. Y el sumo sacerdote Hilcías dijo: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿Será que estaba perdido en la casa de Jehová? Pues parece que allí estaba perdido, porque allí lo encontraron. Y mandaron el mensaje al rey diciendo: tus siervos han recogido el dinero y hemos hecho los arreglos de la casa. Asimismo hemos hallado el libro de la ley. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro, rasgó sus vestiduras. Luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías y a estos otros siervos, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira. Este es un hombre que tuvo un encuentro con el libro. Es vital volver al sagrado libro. Es vital volver a escudriñarnos a la luz del sagrado libro. ¿Cuál fue la actitud de este hombre? Que se dice en las escrituras que no hubo un rey como él, ni antes, ni después, que se convirtiera al Señor su Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. La palabra de Dios sigue registrando la actitud de este hombre. Si vamos al versículo 11, vemos que lo primero que hace él ante la lectura del libro es una reacción maravillosa. Dice: cuando el rey hubo leído las palabras del libro, rasgó sus vestiduras. En el versículo 13, que siguiente, hizo un acto. Aquí hay un proceso. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá. Yo quiero enseñarte cómo ha de ser la reacción, porque como te dije, no amaremos más a Dios de lo que amaremos sus santas palabras. Y aquí estamos haciendo una descripción de un hombre que honró las palabras del libro y honró al eterno Dios de Israel. El versículo 18 declara que cuando los mensajeros llegaron a la profetisa Hulda, ella tenía un mensaje, una respuesta, y ella dio palabra de Dios diciendo: mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, así le diréis: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová tu Dios, cuando oísteis
lo que yo había pronunciado, y llorasteis en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Te pregunto, ¿es importante la actitud hacia la palabra de Dios? Totalmente, querido hermano. Volvámonos a Dios. Es nuestro mensaje hoy. Dios vio 4 características en este joven Josías. Características que si hoy nos detenemos a evaluarlas y a actuar en consonancia sobre ellas, vamos a enfrentar la crisis por adversa que sea. Nunca es tarde para volvernos al Señor. La palabra declara, mas al rey que envió a preguntarme. La palabra de Dios está hecha para que nosotros nos evaluemos en ella, para que nosotros nos miremos en ella. La palabra registra que la perfecta ley, la ley de la libertad, es un espejo. Y Dios quiere que nosotros nos miremos detenidamente al estudiarla. Yo he escuchado personas que dicen que estudian y leen la Biblia una vez por año, y esto está muy lindo. Pero la palabra de Dios dice algo más allá. Dice que debemos estudiarnos, de leernos, de escudriñarnos a la luz de la palabra. Este es el llamado de Dios. Así que una lectura rápida de la palabra no va a tener los efectos esperados. Imposible. ¿Sabes? Jesús dijo que cuando el Hijo del Hombre viniera, habría una crisis de fe. Hallará fe en la tierra, y la fe viene por el oír la palabra de Dios y responder a ella. Este era un hombre de fe, y este muchacho actuó en concordancia con la ley. Él mandó consultar al Señor por él y por su pueblo. Me gusta el corazón de Josías. Me gusta la actitud de este hombre frente a Dios y a sus santas palabras. Y el Señor le respondió: así ha dicho Jehová, por cuanto oísteis las palabras del libro. Una y otra vez Jesús repetía una frase maravillosa: el que tenga oídos para oír, que oiga. Tener oídos para oír es una actitud de interiorización de la palabra, de respeto, de honor. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que reflexionaste con honestidad y pediste perdón, rasgaste tu corazón y lloraste? Te hago la pregunta. Ayer estábamos en una reunión de pastores y el predicador dio un gran mensaje. ¿Cuál ha de ser la actitud de la iglesia en este tiempo crítico? Excelente. Pero mi preocupación era, ¿qué vamos a hacer con lo que Él nos dijo? No basta con oír, basta con interiorizar. No basta con solo escuchar y decir amén y gloria a Dios. Absolutamente no. Lo que Dios quiere es que hagamos lo que hizo Josías. Oísteis y tu corazón se enterneció ante mis santas palabras. ¿Qué vamos a hacer con lo que estamos oyendo? ¿Será un sermón más, me pregunto? ¿O será un conflicto en nuestro corazón? Un conflicto de arrepentimiento. Pero este hombre fue un paso más. Dios le mandó decir: y te humillaste y lloraste en mi presencia, confesando el pecado. Esto es un cuadro hacia donde Dios quiere la iglesia de Jesucristo. Te pregunto de nuevo, dime cuánto es importante Dios para tu vida, y yo te diré
cuánto es importante la palabra de Dios en tu vida. Y por último, entonces el rey mandó. Y si tú lees lo que sigue, es una de las reformas más extraordinarias de la historia del pueblo de Israel. Este hombre no se quedó llorando. Este hombre se levantó arrepentido y se levantó para actuar, para tener en alto, para poner la palabra de Dios como norma de su conducta y de su vida, para poner la palabra de Dios como el mayor de todo su testimonio, sus actos, su forma de pensar y su forma de actuar. Esto es lo que Dios quiere y nada más. Reformas impresionantes se dieron en el tiempo de Josías. Se dice que la Pascua más gloriosa que hubo en Israel fue la Pascua que celebró Josías. ¿Puedes imaginar? Josías vivió en el año 630 antes de Cristo. Fue mayor que las Pascuas que hizo David, que hizo Salomón, que las Pascuas del tiempo de Israel en los jueces. ¿Por qué fue de tal significado la Pascua? Si tú sigues leyendo, porque el pueblo había sido limpiado y preparado. La palabra de Dios dice que Cristo es nuestra Pascua. Escucha bien. Hoy se ha blasfemado profundamente el nombre de Cristo. Se ha comido la Pascua en suciedad, sin reflexión, sin integridad, porque el libro ha estado oculto y la Pascua se ha celebrado año por año como los hijos de Israel, pero sin sentido, sin revelación, sin valor supremo. Aquella Pascua fue tan extraordinaria porque se hizo con conciencia, con reflexión, con arrepentimiento. Se hizo con compromiso ante la fe y ante la palabra. Hubo revelación del significado del sacrificio. Jesús quiere volver a ser real en tu corazón y en mi vida. La invitación es: vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque son tiempos difíciles, tiempos de crisis, tiempos de adversidad. Pedimos misericordia para la iglesia de Cristo. Ayúdanos a entender tu sagrada palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Dios te bendiga.